Empecé con esta lectura porque es una lectura un poco fuerte y de repente uno la lee y dice, pues es verdad, ¿no? Y yo la leía ayer que estaba preparando esto y a mí me llamaba mucho la atención esta frase o este proverbio que encontramos en la Biblia: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y esto es una realidad. Cuando uno no tiene una visión, cuando uno no sabe a dónde va, otros dicen, si no sabes a dónde vas, ya llegaste, ¿no? Porque al final no tienes un rumbo, no tienes una meta. Entonces en el lugar en donde estás se puede decir que es lo máximo que puedes aspirar. Pero en el reino de Dios, en la Biblia vemos que Dios tiene planes y propósitos más allá de lo que nosotros pensamos. Y la visión de Dios hacia nuestras vidas es una visión de amor, de paz. Es algo que Él tiene planes para nosotros, planes para usar nuestras vidas. Pero si nosotros no agarramos la visión de Dios, si nosotros no nos metemos con el Señor y le decimos, Señor, ¿hacia dónde quieres llevar mi vida? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que estás planeando? Entonces vamos a estar extraviados. Y la segunda parte de este proverbio dice, dichosos los que son obedientes a la ley. Porque una cosa es que Dios te diga hacia dónde vas, una cosa es que sepas hacia dónde va la visión, cuál es la carga, cuál es lo que Dios está haciendo en tu corazón, hacia dónde nos está dirigiendo como iglesia. Pero una muy diferente es obedecer la voz de Dios. Y justo en este tema de obedecer, quiero que vayamos al libro de Jonás, y es el libro en el que nos vamos a enfocar. Es una historia muy conocida del Antiguo Testamento. Y vamos al libro de Jonás. Es un libro bien pequeñito en el Antiguo Testamento antes de que acabe. Ahí lo van a encontrar justo un poco antes de llegar al Nuevo. Pero la historia de Jonás es una historia muy conocida, ¿no? Algunos ya la hemos leído, en la escuela dominical nos la enseñaron los que crecimos en la iglesia, e incluso hay una canción, ¿no? De a Jonás se lo comió un pez muy grande, y muchas cosas acerca de esta historia de Jonás, una historia que también hay películas, una película que no es tan apegada a la Biblia, ¿no? Que salió hace unos años y tuvo muchos cuestionamientos. Pero el día de hoy quiero que aprendamos sobre la vida de Jonás y la obediencia de Jonás, y vamos a ver 3 puntos muy claves. Y el primero es, Dios nos habla y Él nos envía. Y vamos a leer Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, y dice, vino palabra de Jonás, de Jehová, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando un pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muchas veces nosotros oramos, algunas veces estamos diciendo, Señor, ¿qué más quieres que hagamos como iglesia? ¿Qué más quieres que hagamos como pueblo? ¿Qué más quieres que hagamos como camino de vida, como hijos tuyos? Y el Señor nos dice, ve y habla lo que yo te he estado enseñando. Y algunos podemos decir, pero a mí Dios nunca me ha hablado claramente, nunca me ha dicho cuál es mi propósito, nunca me ha dicho hacia dónde debo de ir o qué debo hacer, entonces no soy responsable de ir o no ir. Pero la realidad es que Dios ya nos ha hablado a todos nosotros, y te voy a animar que leas en la semana Mateo 28, 16, 20, porque ahí está la gran comisión, y ahí el Señor nos está diciendo a todos, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces no tenemos excusa, no podemos decir Dios no me ha llamado, Dios no me ha dicho, yo no he sentido el llamado a evangelismo, no es mi carga, no es mi ministerio. Porque todos como iglesia entramos en este llamado y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces podemos decir que el Señor ya nos ha hablado. El Señor ya nos ha dicho qué debemos hacer y Él nos ha enviado. Y algo muy interesante es lo que también Jesús dice, ¿no? Yo les envío,
yo voy al Padre y ustedes van representándome, y porque yo voy al Padre, ustedes van a poder hacer milagros, señales y prodigios. Entonces vamos respaldados con el poder del Señor Jesús para ir y predicar el Evangelio al lugar a donde Él nos envíe. Pero la pregunta que surge de esto es, entonces, ¿cómo respondemos ante esto que el Señor está haciendo? ¿Cómo respondemos ante el llamado del Señor, ante el envío que Dios nos ha dado? Y podemos responder como Jonás. Si tú ves Jonás capítulo 1, del 1 al 3, dice que el Señor le habló y le dijo: Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a Nínive. El Señor le dio una dirección muy clara. Tienes que ir a este lugar, tienes que ir a esta ciudad, una ciudad en donde está el mal delante de ellos y están haciendo cosas horribles, pero ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, habla contra ella. Y a lo mejor Dios nos ha enviado a la Ciudad de México y nos ha dicho como iglesia, Camino de Vida, ve y habla a esa ciudad de México que está alejada de mí, que se ha olvidado de mí, de mis preceptos. Y a lo mejor como Jonás respondemos y decimos: Señor, yo no quiero ir, y tomamos una dirección opuesta a lo que Dios nos está diciendo. Si tú lees Jonás, capítulo 1, versículo 3, es muy interesante porque Jonás dice: se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dicen que Nínive estaba de este lado y Tarsis estaba al lado opuesto y muy lejos de Nínive. Entonces Jonás quería irse lo más lejos posible de donde Dios le había mandado ir. Y él estaba diciendo: me voy a alejar de la presencia de Dios, que el Señor no me encuentre, que Él no sepa en dónde estoy. Y si tú lees, ahí dice que incluso Él pagó su pasaje. Imagínate, Él estuvo dispuesto a invertir dinero, a invertir de sus recursos para que no hacer la voluntad de Dios. Y a veces nosotros estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos en cosas que no valen la pena, en cosas que no sirven para nada. Y estamos invirtiendo nuestro talento, estamos invirtiendo nuestras horas en Facebook o en lo que sea, viendo cualquier barbaridad, en lugar de estar haciendo la voluntad de Dios. Y estamos dispuestos a hacerlo porque queremos disfrutar la vida. Queremos hacer lo que se nos hincha nuestra regalada gana, como se dice muy coloquialmente. Y estamos dispuestos a pagar o invertir para hacer lo que se nos hincha la regalada gana. Pero no estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y somos como Jonás muchas veces. Somos como Jonás tratando de darle un rumbo a nuestra vida, el rumbo que nosotros queremos. El rumbo que nosotros creemos que es mejor. El rumbo que nosotros creemos nos va a traer mayor éxito, mayor confort y mayores riquezas o beneficios. Pero el Señor nos ha dado una tarea y Él nos ha dicho: Camino de Vida, iglesia, ve y haz discípulos a todas las naciones. Y a lo mejor, como decía Oswald, nosotros estamos muy cómodos aquí adentro, fortaleciéndonos, y estamos sobrealimentados con toda la buena palabra y enseñanza que hay en esta iglesia, y no estamos haciendo nada por ir al lugar que el Señor nos ha dado. Y si tú lees la historia, no lo vamos a leer, pero si lees todo el capítulo 1, vas a ver la historia de Jonás, que es muy conocida. Ahí ves que él se embarca, él se trata de ir a Tarsis, trata de huir de la presencia de Dios, que eso también es muy interesante. En el versículo 3 dice: lejos de la presencia de Jehová. Y es en ese barco, en medio de la nada, en donde la presencia de Jehová encuentra a Jonás. Y en una tempestad empieza a hundirse el barco, y entonces él dice: soy yo el culpable, tírenme a la borda y se va a calmar esta tempestad. Y ya lo tiran, Jonás se queda en el mar, un pez muy grande se lo come y luego lo tira en la playa. Y luego viene la oración de Jonás, una oración que te animo a leerla, es muy interesante, muy profunda,
una oración de la que podemos aprender mucho, pero después de que Dios le habló, como veíamos en el punto número 1, Dios nos habla y nos envía. El punto número 2 es que de una u otra forma vamos a terminar yendo. De una u otra forma vas a terminar yendo, porque ese es el deseo de Dios, es el corazón de Dios, es la carga de Dios por aquellos que no le conocen. Y como le hemos dicho muchas veces, desde Génesis vemos eso. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ahí se está viendo esa carga de Dios por ir y hablarle a los que no conocen de su palabra. Pero aquí en Jonás capítulo 3, versículo 1 al 3 nuevamente, vamos a ver que de una u otra forma vamos a hacer la voluntad de Dios. Y lo vemos igual con Sansón. Sansón tuvo una vida loca, Sansón quiso hacer lo que le dio la gana también. Sansón quiso meterse con mujeres, con filisteas, y en el propósito de Dios no estaba que Sansón perdiera la vista, pero por su terquedad, por sus decisiones, por su deseo de hacer lo que le gustaba, terminó perdiendo la vista, y los filisteos lo agarraron, lo metieron a la cárcel, le quitaron los ojos, tuvo que sufrir de más. Pero al final de la historia, cuando él está encadenado y hay una gran fiesta con los filisteos, Sansón termina cumpliendo el llamado de Dios que había tenido desde pequeño con él, pero él termina muriendo en ese lugar, cuando jala las cadenas, cuando toma las columnas y él queda enterrado junto con los filisteos. Quizá no era la voluntad de Dios que fuera de esta forma, pero al final él terminó cumpliendo lo que Dios le había pedido, y Jonás igual. Entonces aquí hay de dos sopas y una ya se acabó, como dicen. Entonces, o haces la voluntad de Dios y te vas por el camino derecho, o quieres dar una vuelta y ser lastimado y pasar por muchas cosas para llegar a lo que Dios te está pidiendo que hagas. El pueblo de Israel mismo también hizo lo mismo. Pudo haber pasado por el desierto en menos de 2 semanas, pero por su corazón soberbio, por su corazón duro, por levantar un ídolo en medio del desierto, el Señor los hizo estar 40 años para llegar a la tierra prometida mientras su corazón era preparado. Y Jonás trató de huir, trató de hacer su voluntad, trató de irse lejos, de vivir su vida. El Señor lo encuentra en ese camino, lo regresa a la playa. Y luego dice en el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y aquí sí Jonás dijo, pues ya aprendí la lección, ¿va? No me la voy a jugar 2 veces. Y dice el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. El Señor encuentra a Jonás, el Señor lo mete dentro del estómago de un gran pez, lo tira en la playa y lo vuelve a enviar y le vuelve a decir, Jonás, por segunda vez, levántate y ve a Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. A lo mejor tú no la has cachado todavía, a lo mejor tú no has agarrado la onda, a lo mejor el Señor te ha estado inquietando y te ha estado diciendo, debes hacer esto, debes hablar en tu lugar de trabajo, debes invitar a alguien a la iglesia, debes de hacer esto, y tú no has querido hacerlo. A lo mejor muchas veces sentías la necesidad de invitar a alguien al desayuno y no lo hacías. Ahora está Alfa. A lo mejor el Señor puso ahora que veías todo lo que Dios ha estado haciendo, que escuchabas testimonios. Debería de traer a esta persona, invitar a esta persona. Y hoy Dios por segunda vez te está diciendo, ve, invita y trae a esa persona a Alfa, a la iglesia, testifícale. Haz lo que el Señor te está diciendo que hagas. Dice la palabra que esta vez Jonás se levantó, fue a Nínive conforme la palabra de Jehová. Y nuevamente, si lees el capítulo 3, vas a ver que Jonás predica, empieza a decir, si no se arrepienten, esta ciudad se va a desaparecer,
va a venir juicio delante de Dios, y la gente empezó a creer en Dios. Y lo que dice Jonás, y vamos a ver en el versículo 9 y 10 del capítulo 3, dice que el rey escuchó la proclamación de Jonás también, y él le dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey y el pueblo estuvieron dispuestos a arrepentirse, y dice el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Cuando el Señor vio el arrepentimiento en el corazón de la gente, Él dijo: no puedo destruir a esta nación, no puedo destruir a esta gente, no puedo destruir a este lugar, porque están volviendo su corazón a mí, porque están regresando a mí, porque están reconociendo que estaban viviendo una vida desenfrenada, pero hoy esta nación, Nínive, está reconociendo su falta. Y dice que el Señor perdonó a Nínive. El Señor perdonó a esta nación. Jonás respondió al llamado. Jonás decidió ir después de aprender la lección, y Jonás vio un impacto de la predicación de la palabra. Y muchos podríamos decir: qué bueno. Eso es lo que todos buscamos, lo que todos esperamos, que vayamos a un lugar, que prediquemos, que haya gente que reconozca al Señor, que haya milagros, transformaciones. Estamos del otro lado. Aún en el lenguaje cristiano, ¿no? Tenemos esta frase que decimos: gané tantas almas para Cristo el día de hoy, como si fuera un trofeo o una meta. Y Jonás pudo haber dicho: ya estuvo. Ya estoy del otro lado, ya hice la tarea del Señor. Pero algo que vamos a ver es el corazón de Jonás. Y este corazón nos confronta y nos hace ver que a veces así es nuestro corazón. Y ese es el punto número 3. Punto número 1 es: el Señor nos llama y nos envía. Punto número 2, vamos a ir de una forma o de otra. Y punto número 3, a veces no vamos por los prejuicios que tenemos y porque no queremos ser avergonzados. Y eso lo vamos a ver en el libro de Jonás. Después de que hay un milagro en Nínive, después de que vemos gente convirtiéndose en una nación, transformándose, eso es un milagro de parte de Dios. Vamos a ver la reacción de Jonás. Jonás capítulo 4. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y aquí viene otra oración de Jonás. Al menos podemos decir que Jonás era honesto y que Jonás hablaba directo con Dios. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Imagínate esta reacción de Jonás. Algunos podemos decir: qué loco, yo jamás haría eso. Y algunos podemos decir: ¿por qué reaccionó así, no? Es una pregunta muy real, o sea, ¿qué onda con Jonás? ¿Por qué Jonás reacciona así cuando ve el milagro de Dios en una nación, en Nínive? ¿Por qué Jonás se enoja contra el Señor? Y a lo mejor tú no te identificas con Jonás. A lo mejor tú dices: cuando la gente se convierte, eso es muy chido. Qué bendición que la gente venga. Yo no haría algo así. Pero a lo mejor lo que nos enseña esta historia es que no vamos porque tenemos un corazón como el de Jonás muchas veces. A veces como Jonás, y si tú lees en el versículo 2, dice: sabía yo que tú eres Dios y que tú eres misericordioso.
A veces nosotros creemos que sabemos más que Dios. A veces vemos a alguien y decimos, no, esa persona no se va a convertir. No, esa persona es muy dura. No, esa persona ya le han hablado muchas veces y siempre está en lo mismo. El Señor no puede hacer nada. A veces pensamos que sabemos más que Dios, como Jonás. Jonás le dijo, sabía yo. Tenía un corazón soberbio, un corazón orgulloso, un corazón que decía, yo sabía que eras así, pudiste haber enviado a alguien más. ¿Para qué me mandas a mí? Yo sabía que podías usar a otro. Yo sabía que si tú querías, podías hablarle directo al rey. Y creemos que nosotros podemos hacer las cosas mejor que Dios. Pero si Dios nos está enviando es porque Él tiene un plan y un propósito y Él sabe el impacto que podemos hacer ahí, como lo tuvo Jonás. Y algunos, bueno, en alguna lectura, no me acuerdo cuál, decía que justo Dios usa humanos para predicar el evangelio y habla el evangelio en el lenguaje de las personas. Porque si Él quisiera pudiera usar ángeles, pero Dios ha decidido usar humanos, hablando humanos, que entienden, que saben lo que es padecer, lo que es el dolor, el sufrimiento, y pueden tener empatía con la gente. Y el Señor ha decidido que seamos nosotros testificando a otros. Y el Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive. Pero Jonás dice, yo sabía que era así. Pero sabes, yo creo que lo que más le molestó a Jonás, y eso que dice en el versículo 3 es, te ruego que me quites la vida. O sea, me dejaste en vergüenza, me dejaste avergonzado, me dejaste apenado, porque lo que yo estuve predicando que iba a pasar, lo que le dije al Nínive que iba a acontecer, no pasó, porque te has arrepentido, me dejaste mal parado, podríamos decirlo así. Y a veces no vamos porque no queremos ser avergonzados. A veces no te predicamos el evangelio porque no queremos ser expuestos a que la gente nos vea y sepa que somos cristianos. A veces es más cómodo quedarse en la secreta, en el trabajo, porque así puedo hacer lo que me da la gana. Porque así puedo mentir, así puedo echar la flojera, así puedo robar, así puedo engañar a mi esposa si me da la gana, porque nadie sabe que soy cristiano. Porque no nos gusta ser incomodados. No nos gusta sacrificarnos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, como lo dice el evangelio. A Jonás tenía vergüenza. No le gustó quedar avergonzado. No le gustó quedar expuesto. Y su enojo fue muy grande, que hasta le dijo al Señor, quítame la vida. Ya no vale la pena vivir porque he sido avergonzado. Y el Señor le responde, Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en tener esa reacción por el milagro que yo he hecho? Por tener misericordia de esta gente, por tener compasión de esta nación. Y lo que hace el Señor con Jonás es increíble. Y tú lo puedes leer del versículo 5 en adelante, pero te lo voy a contar. Jonás sale de la ciudad, él se queda en una montaña y estaba ahí listo para ver cómo iba a ser la destrucción. Él quería, por morbo quizá, ver cómo iban a matar o cómo iban a destruir a Nínive. Y cuando él estaba ahí, dice que llegó un soplo y llegó el sol, se puso muy candente el asunto, como muy caluroso. Él se durmió, y en lo que dormía surgió una calabacera, una planta, un arbusto, que le dio sombra, que lo guardó, que lo cobijó, que le dio protección. Pero de un momento a otro, este árbol o esta planta que creció y donde Jonás estaba protegido, donde estaba refugiado,
le entró un gusano, se secó y de la nada, o bueno, muy rápido, se desapareció. Y Jonás se vuelve a enojar y dice, ¿por qué me la quitas, no? Dice en el versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. El corazón de Jonás, a veces podemos juzgarlo, y podemos decir, este cuate era alguien muy enojón, muy colérico, y a lo mejor lo era, pero al final este es el corazón del hombre muchas veces. A veces, y si tú te das cuenta, la calabacera estaba beneficiando a Jonás, era algo que le traía beneficio a él, por eso él se enoja tanto, porque le quitaron algo que era de su provecho, que era para su bienestar. A veces nos cuesta tanto cuando nos quitan algo que nos está dando confort, que nos está dando seguridad, y eso nos molesta más que ver a alguien siendo golpeado, abusado en la calle. A veces nos molesta más que se rompa el iPhone 10 y se nos caiga y hacemos un coraje por eso. O cuando alguien nos ve la cara y nos roba 500 pesos y hacemos un coraje. Y hace poco a mí me pasó en alguna experiencia, por andar de confiado, también, pero aprendiendo, pero perdí 1,500 pesos. Y era el enojo conmigo más, era qué burro. ¿Por qué confié en esta persona cuando no la conocía? ¿Por qué si me dijeron que no era de confianza? Voy y le digo que quiero hacer un trabajo con él para la casa. ¿Cómo fui a caer ahí? Y me enojé porque perdimos ese dinero, mi esposa y yo. O primero Dios, podemos todavía recuperarlo si la persona hace el trabajo. Pero a veces nos enojamos porque nos quita nuestra confort, nos quita nuestro confort, nos quita nuestro estatus, nos quita nuestra comodidad, nuestra propia percepción de nosotros mismos. Y Jonás se enojó porque algo que le estaba dando seguridad, confianza, protección, que le daba confort, le fue quitado. Pero no tenía misericordia de la gente. No tenía misericordia de una nación que se iba a perder de una eternidad sin Cristo Jesús. Y a veces no pensamos eso. Yo creo que ya he contado esta historia. Una vez que estaba en Guadalajara, iba caminando con unas personas del trabajo. Estábamos en una feria de convención donde se venden millones de pesos. Y veníamos saliendo después de hacer muchas ventas. Y pasamos por una esquina y había unos niños de la calle o una familia en situación de calle cargando un perro, y una de mis compañeras dice, pobre perrito, va a crecer en la calle y va a crecer malnutrido. Y yo me quedé, pobres de los niños que están viviendo en la calle, que están viviendo expuestos a ser abusados, a ser golpeados. Pero y no estoy diciendo que no defendamos a los animales, también eso es bueno, pero a veces nos duelen más otras cosas. Nos duele más que se haya quemado Notre Dame, que se haya quemado tal iglesia o tal cosa, que también es relevante, que ver a alguien sufriendo, y nos preocupamos más por cosas así. Y perdemos de vista el enfoque y la carga y el corazón de Dios, que le duele que alguien se vaya a una eternidad sin conocerle. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu carga? ¿Vas a ir? Si vas a ir, ve y emociónate por los milagros que el Señor puede hacer. ¿Con qué actitud vas a responder ante lo que Dios está haciendo? ¿Qué prejuicios tienes ante alguna comunidad, ante algunas personas? ¿Por qué no estás yendo? ¿Porque te da pena? ¿Porque te da miedo ser avergonzado, ser expuesto? Pablo, después de ser un asesino,
Después de tratar de hacer su voluntad, el Señor lo encuentra camino a Damasco y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y tiene un encuentro con el Señor y se convierte en uno de los grandes fundadores de la iglesia a nivel mundial. En Romanos él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La pregunta en esta tarde es la misma que el Señor le hizo a Jonás en el versículo 11. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿No tendré yo piedad? ¿No tendré yo misericordia? ¿Tenemos compasión por la gente o tenemos compasión por las cosas materiales? ¿Tenemos el corazón que Dios tiene por la gente o preferimos mantenernos en nuestra zona de confort? Quiero cerrar en esta tarde, con una historia que me impactó hace unas semanas. Porque a veces como iglesia oramos por milagros. Queremos ver señales, prodigios, cosas sucediendo. Y a veces no nos damos cuenta que alguien se convierta es un milagro. Que alguien conozca al Señor es un milagro. Y eso fue algo que el Señor me permitió ver ahora que estuve en Guatemala. A inicios de abril Dios me permitió ir a Guatemala. Estuve visitando algunos barrios pobres en esta ciudad. Fuimos a un basurero en la zona 3, a una colonia que se llama La Limonada y a otra zona donde había un lugar para ayudar a la gente a salir de las adicciones. Y fue muy especial todo este tiempo. Dios trató conmigo de muchas formas, pude aprender muchas cosas, ver a gente que había sido balaceada y que había quedado paralítica, pero que estaban emocionados y seguían predicando el evangelio. Es desafiante. Un joven de 17 años que era pandillero y que le dan un balazo y que fue la forma en cómo Dios le cambió su vida y como ahora él sirve al Señor y predica a estos jóvenes. Un expandillero que estaba asaltando un autobús, que a ver a una niña de 4 años, el Señor tocó su corazón y le dijo: no vuelvas a hacer esto. Y él llegó, entregó el arma a su líder pandillero y dijo: ya no puedo seguir con esta vida. Y el Señor cambió su corazón. Pero la historia que quiero contarte es de un joven. En una tarde que estábamos en Guatemala, fuimos a visitar este centro de rehabilitación de adicciones, donde hay pandilleros, expandilleros y gente que vivía en situación de calle y que este pastor o esta iglesia les sacó y les está ayudando. El pastor que dirige este centro de ayuda, de rehabilitación, fue un pandillero en Estados Unidos muy fuerte con la Mara Salvatrucha. Y él conoció al Señor en Estados Unidos, estaba viviendo su fe en Estados Unidos, pero por las cosas que él había hecho, el gobierno de Estados Unidos decide deportarlo a Guatemala. Y él estaba medio molesto, porque a él le gustaba, tenía su familia en Estados Unidos, pero ahora no puede regresar por lo que hizo. Pero después de un tiempo él se da cuenta que el Señor lo mandó a Guatemala para alcanzar a los pandilleros de ese país. Entonces Dios le pone el sueño, empieza a fundar este centro de rehabilitación de adicciones. Y él nos lleva, y conozco a un joven de 23 años, 20 a 23 años. Y nos tocó ir a comprar el pan y el huevo para la cena. Y en el trayecto yo pude platicar con este joven. Y este joven me decía: hace 2 semanas de ese día estuvieron a punto de matarlo, porque él traicionó a la pandilla, hizo algunas cosas en contra de la pandilla, les robó dinero o algo. Entonces la pandilla no perdona una traición y lo iban a matar, pero él conocía a este pastor y este pastor lo cobijó, le permitió quedar en el centro de rehabilitación, también salir de las drogas, adicciones que él tenía. Y un joven que está luchando por salir, pero que si no hubiera estado esa iglesia, ese pastor ahí,
lo hubieran matado hace 2 semanas. Y bueno, salimos todavía por la zona donde estábamos, había gente que él conoce y que podían identificarlo, entonces iban cubiertos, yo iba con algo de miedo. Pero ahí fuimos platicando, me contó sus luchas, las cosas. El pastor también me dijo: Josué, no dejes que compre nada más, solo que compre lo que necesitamos, porque todavía está luchando con la droga, el alcohol, entonces sé cuidadoso. Y después de eso llegamos, cenamos, tuvimos una plática muy interesante, fue muy bueno, y fuimos a la iglesia. Y el pastor nos sube a 12 personas en su camioneta y nos dice: vamos a la iglesia. Una iglesia bien chiquita en un barrio muy problemático de Guatemala. Y cuando estábamos ahí, empezó el tiempo de alabanza. Esos tiempos de alabanza que solo se disfrutan en la cárcel muchas veces. Si alguien ha ido y ha tenido un servicio en la cárcel, hermano, de los mejores servicios de alabanza que puede haber es en la cárcel. Porque la gente canta con un corazón apasionado, con un corazón entregado al Señor, entendiendo lo que están cantando y diciendo: hay libertad en el nombre del Señor, diciendo: en la cárcel hay libertad. Entonces empezó el tiempo de alabanza. No había un equipo grande, una bocina, YouTube y alguien medio desafinado que estaba dirigiendo. Y pues ahí estábamos más desafinados, porque los que saben cómo canto saben que canto bien mal. Pero estábamos cantando con el corazón. Y entonces ponen una canción que tú la debes de conocer y dice: la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover. Y cuando estábamos cantando esta canción y yo estaba pensando lo que estábamos cantando, el Señor empezó a hablar a mi vida y empezó a hacerme ver que realmente la atmósfera estaba cambiando en Guatemala, que las cosas no se estaban quedando igual en esa ciudad de Guatemala, que el Espíritu de Dios estaba obrando en los lugares más inhóspitos de Guatemala, que en un barrio tan estigmatizado como La Limonada hay gente que está conociendo al Señor y está saliendo de las pandillas, que jóvenes que no tienen una esperanza de vida más de 25 años, porque pueden ser porque los matan antes de esa época. La atmósfera está cambiando porque hay jóvenes que están conociendo al Señor y están siendo alcanzados para Cristo. Y yo estaba ahí adorando y estaba cantando y veía a esta gente y decía: Señor, la atmósfera está cambiando, es evidente tu mover, el mover del Espíritu Santo. Y luego llegamos a este otro verso que dice: milagros pueden suceder, tu Espíritu está aquí. Y yo veía: wow, Señor, ver a estos jóvenes cantándote es un milagro. Ver a esta gente entonando cantos delante de ti es un milagro. Y yo decía: realmente milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder en colonias donde nadie da un peso por ellas. Milagros pueden suceder en gente que es atea y que no conoce al Señor, pero que a través de Alfa están llegando a conocer al Señor. Milagros pueden suceder cuando la iglesia decide ir y predicar la palabra del Señor, como este pastor que dejó su vida en Estados Unidos, quizá regañadientes, pero que estuvo dispuesto a ir y a alcanzar a estos jóvenes para Cristo. Milagros pueden suceder en tu familia. Milagros pueden suceder a tu alrededor, en tu trabajo, porque el Espíritu del Señor está ahí. Porque es evidente el mover de Dios, porque es evidente lo que Él está haciendo. Milagros pueden suceder en Guatemala. Milagros pueden suceder en México. Milagros pueden suceder en la Gustavo Amadero, en donde hemos escuchado en las últimas 2 semanas que en Indios Verdes han matado más de 3 personas, que una mujer sacó a alguien encobijado y que una persona de la basura lo encontró, que una mujer en el metro de la Ciudad de México fue dejada a su suerte y murió porque no le dieron atención médica. Milagros pueden suceder cuando en el Polanco están matando gente
Y cuando en la Condesa mataron a 2 personas esta semana, cuando en Tepito hubo una balacera esta semana y murieron 3 personas, milagros pueden suceder porque el Espíritu del Señor está aquí. Porque la iglesia de Cristo está aquí para predicar, para ir y para ver a Nínive transformada, cambiada por la predicación de su iglesia. Mi hermano, yo no sé si tú quieras ver milagros. Yo no sé si tú quieras ver cosas sucediendo, pero es emocionante cuando estás ahí y ves y dices, wow. Es emocionante cuando sales de esta silla y cuando pones un pie allá afuera y dice bienvenido al campo misionero. Porque a partir de esa puerta ya estás en el campo de misión. Y cuando tomas la iniciativa y cuando haces lo que el Señor te está haciendo, vas a ver milagros. Pero si estás sentado y solo vienes, nunca vas a experimentar el poder de Dios. Nunca vas a ir a otro nivel en la fe. Si quieres ver milagros, comienza a ir, a obedecer, a traer a gente a Alfa y vas a ver milagros. Hay milagros sucediendo en todo el mundo. La gente se está convirtiendo al Señor en los lugares menos pensados. ¿Vas a ir? ¿Vas a testificar? ¿Vas a tener misericordia por la gente? ¿O te vas a quedar sentado? Vamos a entonar este canto y le voy a pedir al equipo de alabanza que lo entonemos. Y mientras lo entonamos, te voy a pedir que ores y pongas atención en las personas que el Señor está poniendo en tu corazón. Y puedas decir, Señor, yo creo que puede haber un milagro en la vida de esta gente. Yo creo que puede haber un milagro en la vida de mi papá, en la vida de mi tía, en la vida de tal persona. Porque tu Espíritu está obrando. Porque tú estás aquí y porque tú no nos has dejado. Vamos a entonar este canto. Si te quieres poner de pie, adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a escuchar esta canción. Ponte de pie, hermano, vamos a entonar este canto. Y como decía Josué, ¿cuántos creen que milagros pueden suceder el día de hoy? Amén. Levanta tu mano y dile, Señor, yo creo que tú puedes hacer milagros. Creemos que la atmósfera está cambiando. Creemos que tu Espíritu está aquí, Señor. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí y llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve.
Señor. Hoy te necesitamos, Dios. Tu presencia está aquí, tu espíritu está aquí. Oh Señor, milagros pueden suceder cuando tu presencia está aquí. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Espíritu Santo, llena este lugar, llena cada corazón con tu amor, con tu amor. Llénanos, Señor. Queremos tu presencia, queremos tu poder. Te queremos hoy aquí, Señor. Llénanos, llénanos con fuego, llénanos con tu espíritu. Tú me unges, Señor, para transformar esta ciudad. Que tu poder descienda hoy, venga tú. Y levantamos un clamor, que se haga aquí voluntad, como cantamos. Que tu poder descienda, venga, que se haga aquí, que se haga aquí, que se haga aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. ¿Por qué no levantamos una ofrenda de palmas para el Señor que está aquí, para el Señor que es poderoso? Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu presencia en esta mañana. Y antes de ser despedidos, no queremos dejar pasar. Déjame compartir contigo una palabra que está en Romanos, que dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Con esto quiero hacer una invitación a todos
aquellos que vienen por primera vez aquí a esta iglesia Camino de Vida. Si Dios ha hablado a tu vida el día de hoy, si tú no has confesado a Jesús como tu Señor y suficiente Salvador, te invito a que pases aquí al frente. Quiero apoyarte a hacer esta oración de fe. Si tú no lo has hecho, si no has entregado tu vida al Señor, si no le has dicho, Señor, ven a mi vida y camina a partir de hoy conmigo, te invito a que pases aquí al frente. Quiero apoyarte a hacer esta oración de fe para que a partir de hoy el Señor vaya delante de ti, el Señor sea el que te guíe, el Señor sea el que te dé dirección, y el Señor va a hacer milagros en tu vida. Si el día de hoy Dios habló a tu vida, si vienes por primera vez, si no has hecho esta oración de fe, te invitamos a pasar aquí al frente. ¿Hay alguien que no haya hecho esta oración de fe? Todos ya hicimos esa oración de fe, todos ya confiamos en que el Señor está en nuestras vidas. Bueno, si no hay nadie, vamos a orar para despedirnos. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque ha sido evidente tu presencia, el mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Este mensaje, esta palabra, Señor, te pedimos ahora que haga mella en nuestro corazón, en nuestra vida, que no salgamos igual que como llegamos, Señor, que salgamos diferentes, Padre. Siempre tú haces una diferencia en nuestras vidas cuando tu presencia llega a ella. Señor, te damos gracias. Ahora te pedimos, Señor, que guardes nuestro camino, que guardes nuestra semana y que podamos dar testimonio, Señor, de ti, que nuestras vidas sean agradables a ti a través de compartir tu evangelio. Te damos gracias. La gloria, la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor y estamos despedidos. Amén.